La familia de mi ex esposa intentó manipular al tribunal para quitarme la custodia de mi hijo solo porque es autista, así que huimos y comenzamos de nuevo. Pero ahora, mi ex, quien siempre dejó claro que no aceptaba a nuestro hijo, ha regresado e intenta arrebatármelo también. Creo que su familia la está presionando. Mi hijo tenía 5 años cuando me dijo por primera vez que deseaba ser normal, pero no lo dijo porque se sintiera diferente ese día, sino porque mi cuñado Jared le había dicho que los niños normales no lloran con los fuegos artificiales. Ese momento me destrozó, porque, aunque mi hijo es autista de alto funcionamiento y tiene una inteligencia asombrosa, ya había comprendido que no era suficiente para los que nos rodeaban. Mi esposa nos dejó cuando él tenía 4 años, y lo culpó. Le dijo que estaba defectuoso. Y tras marcharse, su familia empezó a rondarnos como gaviotas tras una papa frita. Primero vinieron los consejos no solicitados, luego las visitas constantes. Después, Jared, el mismo cuñado que una vez olvidó a mi hijo en una gasolinera, empezó a aparecer más seguido. «Tienes que hacerlo más fuerte», me dijo Jared. «Tiene que dejar de quejarse por tonterías como los ruidos». Esa misma semana, lo engañó para que subiera a su camioneta prometiéndole un helado. Lo dejó abandonado en un parque a 3 pueblos de distancia y luego llamó a servicios sociales acusándome de negligencia. Por suerte no prosperó, pero sembró en sus mentes la idea de que yo no era apto para criar a mi hijo. Poco después, los padres de mi exesposa solicitaron la custodia de emergencia, pero no usaron lo del parque o la gasolinera como evidencia. En su lugar, presentaron el comportamiento autista de mi hijo como prueba de que yo lo estaba maltratando. Por ejemplo, argumentaron que sus gritos durante una tormenta indicaban abuso. También afirmaron que el hecho de haber mordido a un compañero cuando tuvo una crisis sensorial demostraba que yo lo enseñaba a ser violento. No les importaba que mi hijo me adorara, que saltara de alegría y me abrazara cada vez que llegaba del trabajo. Lo único que les importaba era quitármelo. Así que reunieron capturas de pantalla, distorsionaron los hechos y contrataron a un abogado sin escrúpulos que parecía especializado en defender a tipos despreciables. Yo solo tenía a mi hijo y la verdad. Cuando llegó el día del juicio, sabía que la sala lo abrumaría, así que hice lo de siempre, lo preparé. Leímos transcripciones, vimos audiencias antiguas, ensayamos con peluches, le expliqué qué significaba la custodia, le enseñé técnicas de respiración para cuando el ruido fuera demasiado, y me aseguré de que supiera, sin duda alguna, que lo amaba más que a nada en este mundo. En la sala, los suegros estaban sentados muy seguros de sí mismos, y Jared me guiñaba como si ya hubiese ganado. Como era de esperarse, su abogado me pintó como un padre irresponsable. Dijo que mi hijo necesitaba estructura, incluso inventó que yo le había puesto la mano encima. Fue una pesadilla. Cuando terminó, toda la sala me miraba como si fuera un monstruo. Miré a mi hijo esperando verlo triste o asustado, pero estaba furioso, como si no fuera a permitir que nadie hablara mal de su padre. Lo llamaron al estrado y, tal como ensayamos, comenzó a hablar, pero no siguió el guión, al menos no al principio. En cambio, estalló. «Ese señor está mintiendo. No vuelvan a hablar así de mi papá. Él nunca me ha golpeado. Me quiere mucho. Cuando mamá me pegó, él lo impidió. Yo quiero muchísimo a mi papá. Él nunca deja que mis arvejas toquen mi puré de papas. Pone etiquetas en mis estantes para que encuentre mis cuentos. Él nunca miente. Nunca». La sala quedó en silencio. «Conozco el artículo 3 del Código de Familia», añadió mi hijo. «Dice que el tribunal debe buscar lo que es mejor para mí, y lo mejor para mí es quedarme con mi papá». El abogado de mis suegros trató de interrumpir de inmediato, pero el juez alzó una mano. «Déjelo terminar. Mi papá no me hace sentir diferente como ellos», dijo mi hijo, señalando a Jared. «Él me hace sentir normal, como si yo fuera genial. Lo quiero mucho». Me limpié el rostro. No había llorado desde que mi esposa se fue, pero ese día no pude contenerme. Lloré sin parar, mirando a mi hijo. El juez falló a nuestro favor. Custodia total para mí, sin derechos de visita para los suegros. Jared se levantó con la cara roja. «Esto es una broma». El alguacil se le acercó mientras él seguía gritando. «Te vas a arrepentir. ¿Crees que esto termina aquí?» Fueron escoltados fuera, pero al pasar junto a mí, mi ex-suegra murmuró: «No sabes lo que acabas de comenzar». Y la verdad es que no lo sabía. Pero después de ganar esa primera batalla por la custodia, me permití creer que podríamos tener un poco de paz. Mi hijo y yo empezamos a reconstruir una rutina estable, cuidando sus necesidades sensoriales y creando un hogar lleno de cariño. Cada día era un pequeño avance, pero bajo esa paz frágil, la amenaza de la familia de mi ex, María, se mantenía como una sombra que se negaba a irse. Al principio, Jared y los suegros se mantuvieron alejados, pero la calma duró poco. Poco a poco empezaron a pasar frente a nuestra casa con más frecuencia, sus autos familiares estacionándose lo suficiente para recordarnos que seguían ahí. Intenté proteger a mi hijo de su presencia, pero su ansiedad aumentaba cada vez que veía la camioneta roja de Jared cerca de su escuela o en los parques que visitábamos. Sus rutinas, antes tranquilas, comenzaron a desmoronarse bajo esa intimidación calculada.
Entonces, María volvió a aparecer en nuestras vidas, primero con timidez, muy influenciada por sus padres. La manipularon usando su culpa, haciéndola creer que había fracasado como madre y que debía reivindicarse recuperando la custodia. Impulsada por la presión y el deseo de aprobación familiar, presentó una nueva demanda de custodia. Sus padres contrataron abogados caros y expertos, construyendo cuidadosamente un caso que explotaba el autismo de nuestro hijo como una debilidad. El acoso se volvió sistemático. Jared organizaba encuentros con el único propósito de alterar emocionalmente a mi hijo, apareciendo sin previo aviso en tiendas o parques. Cada incidente estaba cronometrado y registrado, convirtiendo sus reacciones de ansiedad en supuestas pruebas de negligencia o daño emocional. Sin que yo lo supiera, la familia de María también empezó a provocar situaciones en la escuela de mi hijo. Fomentaban malentendidos, tergiversaban sus crisis sensoriales y recolectaban testimonios de personas que simpatizaban con ellos. Cuanto más luchaba mi hijo en público, más armas obtenían para usar en el juicio. A medida que se acercaba la nueva audiencia, mi angustia crecía. Trabajé estrechamente con la doctora Chen, desesperado por proteger a mi hijo del aumento de ansiedad. Pero, a pesar de toda nuestra preparación, no comprendí del todo la magnitud del plan de la familia de María. Tampoco me di cuenta de que mi hijo ya había comenzado su propia defensa silenciosa. Con el apoyo de la doctora Chen, empezó a documentar meticulosamente el acoso, reuniendo sus propias pruebas, decidido a proteger nuestro futuro. La nueva audiencia llegó demasiado rápido. La mañana del juicio, desperté antes del despertador. La habitación aún estaba a oscuras, pero mi corazón ya latía con fuerza. Había dormido casi nada, mi mente llena de los peores escenarios posibles. ¿Y si María convencía al juez? ¿Y si el dinero de sus padres le compraba a abogados mejores? ¿Y si mi hijo se paralizaba al subir al estrado? Lo encontré ya despierto, sentado con las piernas cruzadas sobre la cama, hojeando su cuaderno azul. La luz tenue de su lámpara de noche proyectaba sombras sobre su rostro concentrado mientras repasaba sus notas. Organicé mis ideas, dijo sin mirarme. Por orden de importancia, las estrellas rojas marcan los datos más importantes. Me senté a su lado, con cuidado de no alterar el arreglo preciso de su cobija. El colchón se hundió ligeramente con mi peso y él ajustó su posición para mantener el equilibrio. Eso es muy inteligente, campeón. Lo sé, asintió con toda naturalidad. También empacé exactamente 7 libros en mi mochila, por si tenemos que esperar. Se me hizo un nudo en la garganta. Ya había pasado por esto antes. Las esperas, la tensión, los adultos extraños haciéndole preguntas invasivas. Ningún niño debería estar tan preparado para ir a un tribunal. Llegamos temprano. Patrick, mi abogado, nos esperaba en el pasillo con expresión sombría. Su corbata estaba algo torcida y olía a café mientras se inclinaba para hablar en voz baja. Ya están todos aquí, me advirtió. María, sus padres, Jared, y han traído refuerzos, testigos de carácter, un psicólogo infantil. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Un psicólogo? Mi hijo ni siquiera ha tenido una sesión con su psicólogo. Patrick asintió. Dicen que no es necesario, que pueden evaluar la situación en base a las pruebas de estrés emocional que han documentado. ¿Qué pruebas?, pregunté, con el tono más brusco de lo que pretendía. Un auxiliar del juzgado nos miró de reojo, así que bajé la voz. Los incidentes en la escuela, la ansiedad de tu hijo, lo están presentando como consecuencia de tu crianza, no como resultado del acoso que ustedes han sufrido. Me sentí enfermo. Ellos crearon el problema y ahora lo usaban en nuestra contra. Dentro de la sala, María estaba sentada en la mesa del demandante, con un aire maternal cuidadosamente calculado, vestida con un modesto vestido azul. Llevaba el cabello más corto de lo que recordaba, peinado de forma que la hacía ver mayor, más responsable. A su lado estaban sus padres, y junto a ellos, Jared, quien ni siquiera se molestó en disimular su sonrisa burlona cuando nos vio. Los bancos de madera crujieron cuando tomamos asiento, el sonido resonando bajo el techo alto de la sala. La jueza, una mujer de aspecto severo llamada Jueza Patel, llamó a la audiencia al orden. El golpe seco de su mazo hizo que mi hijo se sobresaltara ligeramente. Sus dedos se apretaron sobre su cuaderno. El abogado de María, un hombre pulcro llamado Turner, presentó su caso primero. Sus zapatos hacían eco sobre el suelo brillante mientras se acercaba al estrado, cada paso deliberado y seguro. Su señoría, mi clienta ha cometido errores, comenzó. Abandonó a su hijo en un momento difícil, lo reconoce, pero ha pasado el último año reconstruyendo su vida, asistiendo a clases de crianza, preparándose para ser la madre que su hijo necesita. Eché un vistazo a mi hijo, que estaba dibujando patrones geométricos en su cuaderno. Su rostro era inescrutable. Su lápiz se movía con precisión, formando cuadrados y triángulos perfectos. Además, continuó Turner, tenemos evidencia de que el niño sufre un trastorno emocional en su entorno actual. El padre lo ha aislado,
creando una dependencia poco saludable. El niño muestra ansiedad extrema, dificultades para socializar y ha tenido retrocesos en su desarrollo en los últimos meses. Apreté los puños bajo la mesa. Estaban usando el autismo de mi hijo en nuestra contra, presentando sus comportamientos naturales como prueba de mi supuesta incompetencia. Patrick se levantó. Su señoría, las afirmaciones del señor Turner no solo son falsas, sino también deliberadamente engañosas. El hijo de mi cliente fue diagnosticado con autismo de alto funcionamiento a los 3 años. Sus comportamientos son coherentes con su diagnóstico y han sido manejados adecuadamente mediante terapia y crianza estructurada. Presentó documentación de la doctora Chen detallando el progreso de mi hijo a lo largo de los años, las estrategias implementadas, los logros alcanzados. Las hojas crujieron al entregarlas al secretario. Además, continuó Patrick, el reciente retroceso en su conducta coincide exactamente con la campaña de hostigamiento orquestada por los abuelos maternos y el tío, después del fracaso en su primer intento de obtener la custodia. Mostró mis registros, fechas, horarios y fotografías de sus vehículos frente a nuestra casa, en la escuela, siguiéndonos en tiendas. En las imágenes se veía claramente la camioneta roja de Jared estacionada frente a nuestro hogar a horas inusuales y al abuelo de pie en la reja de la escuela durante el recreo. Esto no es una madre intentando reconectar con su hijo, concluyó Patrick. Esto es una lucha de poder, y quien más está sufriendo es precisamente el niño que dicen querer proteger. La jueza Patel escuchaba con atención, tomando notas ocasionales, el rasgueo de su bolígrafo apenas audible en la sala silenciosa. Cuando ambas partes expusieron sus argumentos iniciales, ella se dirigió a mi hijo. «Joven, ¿le gustaría hablar hoy?», preguntó con suavidad. Mi hijo levantó la mirada de su cuaderno. Sus ojos recorrieron la sala hasta posarse en la jueza. Asintió y caminó hacia el estrado, aferrando su cuaderno azul contra el pecho. Sus zapatos apenas sonaban sobre la alfombra. «Traje apuntes», dijo con voz baja pero clara, «para no olvidar cosas importantes». La jueza sonrió. «Eso es muy responsable. Tómese su tiempo». Mi hijo abrió el cuaderno en una página marcada con estrellas rojas. El papel crujió cuando lo alisó con la palma. «Primero, mi mamá se fue cuando yo tenía 4 años, 2 meses y 15 días. Dijo que yo estaba roto». María se estremeció visiblemente. Sus uñas impecables se clavaron en las palmas, dejando marcas en forma de lunas. Segundo, nunca me llamó, ni en mi cumpleaños, ni en Navidad, nunca. Pasó de página. El sonido pareció retumbar en la sala en silencio. Tercero, papá nunca habló mal de ella. Decía que no estaba lista para ser mamá, que no era mi culpa. Siguió, detallando con método el acoso reciente, las pesadillas, el miedo que sentía al ver autos extraños siguiéndonos. Describió cómo el abuelo y el tío Jared aparecían en su escuela y lo observaban a través de la reja durante el recreo. Su voz seguía firme, pero noté cómo su mano libre se aferraba al borde del estrado, los nudillos blancos por la tensión. «Mi cabeza se siente como si estuviera llena de abejas», explicó. «No puedo pensar, no puedo respirar bien, tengo que esconderme debajo de mi escritorio». Luego pasó a una página con un dibujo, una casa con un sol encima. Las líneas eran rectas y precisas, trazadas con regla. «Esto es lo que quiero, una casa tranquila donde nadie nos vigile, donde pueda leer mis libros y papá me ayude con mis experimentos, y donde nadie diga que estoy roto». El abogado de María se levantó. «Su señoría, aunque esto es conmovedor, está claro que el niño fue instruido». «A mí no me instruyen», interrumpió mi hijo. Su voz se volvió repentinamente firme. «Yo observo, analizo, concluyo». Golpeó su cuaderno con un dedo. «Así funciona mi cerebro». La jueza Patel levantó la mano para hacer callar a Turner. «Continúe, joven». Mi hijo respiró hondo. Pude ver cómo su pecho subía y bajaba mientras se preparaba. «Ayer el tío Jared vino a nuestra casa». Levanté la cabeza de golpe. «¿Qué?». Yo no sabía nada de eso. Una sensación helada se extendió por mi pecho. Él pensaba que yo estaba en la escuela, pero tenía dolor de estómago, así que papá me dejó quedarme en casa. Estaba en mi habitación cuando el tío Jared apareció por la puerta trasera. Estaba hablando por teléfono con alguien, dijo. «En cuanto tengamos al niño, nos aseguraremos de que no vuelva a ver a su padre. María solo tiene que seguir fingiendo unos días más». La sala estalló. El rostro de María se puso pálido. Sus padres intercambiaron miradas llenas de pánico. Jared se levantó, señalando a mi hijo. El chirrido repentino de su silla al moverse resonó de forma estridente en la sala. «Está mintiendo. Siéntese de inmediato, señor», ordenó la jueza Patel con una voz firme como el acero. «Joven, ¿estás seguro de lo que escuchaste?». Mi hijo asintió con solemnidad. «Lo grabé». Sacó de su bolsillo una pequeña grabadora de voz, la misma que la doctora Chen le había recomendado usar cuando escribir le resultaba difícil. El dispositivo se veía diminuto en su mano. «Papá dice que la evidencia es importante, así que recolecté evidencia». Patrick se acercó rápidamente, tomó la grabadora y se la entregó al alguacil, quien a su vez la pasó a la jueza Patel. Ella la escuchó en privado con auriculares. Su expresión se fue oscureciendo a medida que pasaban los segundos en silencio tenso. Se quitó los auriculares. El leve clic al colocarlos sobre la mesa
sonó demasiado alto en la sala silenciosa. Este tribunal tomará un receso de 30 minutos. Abogados de ambas partes, a mi despacho ahora. Mientras salían de la sala, María se volvió a mirarme. Sus ojos, muy abiertos, reflejaban lo que parecía una sorpresa genuina. ¿No sabía lo que su hermano estaba planeando? ¿O solo era mejor actriz de lo que yo recordaba? La puerta del despacho de la jueza se cerró con un golpe sordo. Mi hijo regresó a nuestra mesa, con los hombros caídos por el agotamiento. Su rostro estaba más pálido que de costumbre, con pequeñas gotas de sudor en la línea del cabello. «Lo hiciste increíble», le susurré, rodeándolo con un abrazo suave de costado, teniendo cuidado de no abrumarlo. «¿Por qué no me contaste que Jared vino a casa? Estaba recolectando datos», respondió con naturalidad. «La doctora Chen dice que a veces hay que observar antes de intervenir». No pude evitar sonreír. Mi hijo, brillante y metódico. Cuando la audiencia se reanudó, el rostro de la jueza Patel reflejaba toda la gravedad del momento. El mazo de madera descansaba pesadamente en su mano mientras llamaba nuevamente a la sala al orden. Con base en la nueva evidencia y el testimonio presentado hoy, emito de inmediato una orden de alejamiento ampliada contra Jared Wilson, prohibiéndole acercarse a menos de 150 metros del menor o de su padre. Se volvió hacia María. «Señora Wilson, este tribunal está profundamente preocupado por la grabación que hemos escuchado. Aunque puede que usted no haya estado directamente involucrada en el plan de su hermano, su petición de custodia parece formar parte de un esquema más amplio orquestado por su familia». El rostro de María se desmoronó. «Su señoría, yo no lo sabía. Guarde eso para su declaración», interrumpió la jueza Patel. «Este tribunal volverá a reunirse mañana por la mañana para escuchar los alegatos finales y emitir un veredicto. Mientras tanto, ordeno una investigación completa sobre el acoso descrito por el menor y su padre». Al salir del tribunal, sentí como un peso se desprendía de mis hombros. Por primera vez en semanas, me permití tener la esperanza de que tal vez podríamos salir de esta pesadilla. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas del juzgado, proyectando largas sombras sobre el suelo de mármol. Esa esperanza no duró mucho. Mientras caminábamos hacia el auto, María apareció, cruzando rápidamente el estacionamiento hacia nosotros. Sus tacones golpeaban con prisa el asfalto. Instintivamente, me coloqué frente a mi hijo. «¡Espera!», gritó ella. «Por favor, solo un minuto». Patrick, que caminaba con nosotros, se movió para interceptarla. «Laorden de alejamiento es contra mi familia, no contra mí», dijo ella con rapidez. «Por favor, necesito explicar». Dudé un momento, luego asentí a Patrick. «Está bien, la escucharemos». Mi hijo se pegó a mi costado, con el cuerpo tenso. Puse mi mano sobre su hombro para tranquilizarlo. Sentía su corazón latiendo con fuerza a través de su chaqueta. María se detuvo a unos metros de distancia, con los ojos enrojecidos. No sabía lo que estaban planeando, lo juro. Me dijeron que solo querían ayudarme a reconectarme con mi hijo, que tú lo mantenías alejado de mí. «Tú te fuiste», le recordé, manteniendo un tono neutral. «Llamaste a nuestro hijo defectuoso y te marchaste. Nunca llamaste, nunca escribiste». Lo sé, bajó la mirada. Era joven, egoísta y estaba asustada. No sabía cómo manejarlo, pero ellos me hicieron creer que tú le habías puesto en mi contra, que aunque intentara acercarme, tú no me lo permitirías. «¿Alguna vez lo intentaste?», pregunté. No respondió, y ese silencio fue respuesta suficiente. El viento movía las hojas de los árboles cercanos, llenando el silencio incómodo. «Están obsesionados», continuó. «Mis padres, Jared, no soportan que estés criándolos sin que ellos tengan el control. Cuando perdieron el primer juicio, vinieron a mí. Me ofrecieron pagar todo si yo presentaba una nueva demanda de custodia». Mi hijo tiró de mi manga. «Papá, quiero irme a casa». «En un minuto, campeón», le respondí con suavidad, volviéndome hacia María. «¿Por qué me cuentas esto ahora?». «Porque escuché la grabación. Lo que Jared dijo». Su voz se quebró. «Nunca tuvieron intención de dejarme ser su madre. Solo querían usarme para conseguirlo». Estudié su rostro, intentando averiguar si esto no era más que otra manipulación. «¿Qué quieres, María?». «Quiero retirar mi solicitud», dijo, «y quiero disculparme con los dos». Miró a nuestro hijo, que se escondía a medias detrás de mí. «Siento haberme ido. Siento no haber tenido el valor de ser tu mamá». Mi hijo asomó la cabeza, con la mirada aguda, evaluándola. «¿Todavía te asusto?», preguntó sin rodeos. María parpadeó, sorprendida por la franqueza. «Nunca me asustaste», respondió tras un instante. «Me asustaba fallarte. Es diferente». Él pareció considerar su respuesta. Luego asintió una vez. «Está bien. Disculpa aceptada. ¿Ya podemos irnos, papá?». No pude evitar sonreír ante su respuesta tan directa. «Sí, campeón. Ya nos vamos a casa». Mientras nos alejábamos, María nos llamó. «No van a parar. Conoces a mis padres, a Jared. Buscarán otra forma». La miré por encima del hombro. «Lo sé, por eso nos vamos». Esa noche, mientras arropaba a mi hijo, me hizo la pregunta que tanto temía. «¿A dónde nos vamos a mudar?». Me senté al borde de la cama. El colchón crujió suavemente bajo mi peso, y la lámpara junto a la cama proyectaba un resplandor cálido sobre su rostro preocupado. «No estoy seguro todavía», le dije. «A un lugar tranquilo, con buenas escuelas, donde no nos encuentren fácilmente».
frunció el ceño procesando la información. ¿Y la señorita Quinn? ¿Y la doctora Chen? Mi tarjeta de la biblioteca solo necesita 12 sellos más para que me regalen un libro. Me dolió el alma. Mudarnos significaba dejar atrás las pocas cosas estables de su vida. Su maestra, que lo comprendía. Su terapeuta, que lo había ayudado a entender sus emociones. Las rutinas que habíamos construido con tanto esfuerzo. Encontraremos una nueva maestra, le prometí. ¿Y una nueva terapeuta? ¿Y una nueva biblioteca? Preguntó. Sí, también, respondí. Puede que tardemos un poco en adaptarnos, pero lo haremos juntos, ¿de acuerdo? No parecía del todo convencido. ¿Puedo llevar mis etiquetas de los estantes? Por supuesto. ¿Y mi maqueta del sistema solar? Sin duda. Pensó un momento. ¿Tendrán el tipo correcto de arvejas? Las pequeñas, no las grandes que se deshacen. Sonreí. Si no las tienen, las pediremos por internet. Eso pareció bastar. Sacó su cuaderno azul de debajo de la almohada y escribió algo antes de cerrarlo. El lápiz se deslizaba suavemente sobre el papel. ¿Qué escribiste?, le pregunté. Una hipótesis, dijo. Creo que estaremos bien si nos mantenemos juntos. Me incliné y besé su frente. Eso no es una hipótesis, campeón. Es un hecho. A la mañana siguiente volvimos al tribunal. El ambiente era distinto, más tenso, más contenido. María estaba sentada sola en su mesa. Ni rastro de sus padres ni de Jared. Las sillas vacías a su lado acentuaban su aislamiento. La jueza Patel llamó a la audiencia al orden. Antes de comenzar, he sido informada de que la señora Wilson desea dirigirse al tribunal. María se levantó. Le temblaban ligeramente las manos. Su señoría, deseo retirar mi solicitud de custodia. He comprendido que lo mejor para mi hijo es quedarse con su padre, quien le ha brindado estabilidad, comprensión y amor incondicional, cosas que yo no supe darle. La jueza alzó una ceja. ¿Está haciendo esta declaración por voluntad propia, señora Wilson? Sí, su señoría. Después de escuchar la grabación de mi hermano ayer, me di cuenta de que me estaban usando como una pieza más en la venganza de mi familia contra mi ex esposo. No quiero ser parte de eso. La jueza la observó por unos segundos, luego asintió. Petición retirada. Ahora, con respecto a la orden de alejamiento ampliada y las denuncias de acoso, lo que siguió fue una resolución más completa de lo que jamás me habría atrevido a esperar. La jueza Patel emitió una orden de alejamiento permanente contra toda la familia de María, incluyendo a cualquier persona que actuara en su nombre. Ordenó una investigación penal por el intento de secuestro orquestado por Jared y concedió mi solicitud para mudarme con mi hijo, sin divulgar nuestra nueva dirección. Este tribunal concluye que los demandados han incurrido en un patrón sistemático de acoso y manipulación que representa una amenaza clara para el bienestar del menor, dictó. El padre ha demostrado una paternidad ejemplar en circunstancias extremadamente difíciles. Cuenta con todo mi apoyo para tomar las medidas legales necesarias para proteger a su hijo. Al salir del tribunal por última vez, sentí una mezcla de emociones, alivio, justicia, pero también tristeza. A pesar de todo, este lugar había sido nuestro hogar. Aquí habíamos construido una vida. Patrick me estrechó la mano. Felicidades. Esta es la victoria más completa que he presenciado. Gracias por todo, le respondí sinceramente. ¿A dónde van a ir?, negué con la cabeza. Mejor que no lo sepas. Cuantas menos personas lo sepan, más seguros estaremos. Él asintió, comprendiendo. Mantente en contacto. Si necesitas algo, me avisas. En el estacionamiento pasamos junto a María, que estaba sola junto a su auto. Nuestros ojos se cruzaron brevemente. Ella hizo un pequeño gesto de asentimiento, triste. Yo se lo devolví. No quedaba nada por decir. Ese fin de semana empacamos nuestras pertenencias esenciales. Mi hijo abordó la tarea con su habitual precisión metódica. Clasificó sus libros, envolvió con cuidado sus maquetas de ciencia, hizo listas de qué iría en qué caja. El sonido del rollo de cinta adhesiva al despegarse se volvió la banda sonora de nuestros días. Papá, me llamó desde su cuarto. ¿Podemos ir a la biblioteca una vez más para despedirnos de la señorita Eden? La señorita Eden era la bibliotecaria infantil que siempre le guardaba libros nuevos sobre astronomía. Había sido una de las pocas personas que nunca lo hizo sentir diferente. Claro, campeón. En la biblioteca, la señorita Eden luchó por contener las lágrimas mientras mi hijo le entregaba solemnemente su tarjeta de sellos, ya gastada en los bordes, con 11 sellos cuidadosamente marcados en forma de libro abierto. Necesito 12 sellos más para un libro gratis, explicó. Pero nos vamos por seguridad. La señorita Eden desapareció por unos minutos y volvió con una copia nueva de la Enciclopedia del Espacio definitiva. La tapa brillante relucía bajo las luces de la biblioteca. Considera este tu libro gratis, le dijo entregándoselo. Has sido mi lector más dedicado. Los ojos de mi hijo se agrandaron. Pero no tengo suficientes sellos. Hay cosas más importantes que los sellos, respondió ella sonriendo. Prométeme que buscarás una buena biblioteca donde sea que vayan. Él asintió con seriedad. Lo prometo. Las bibliotecas son repositorios esenciales del conocimiento humano. Ella soltó una carcajada. Así es, nuestra última parada fue el consultorio de la doctora Chen. Había accedido a vernos un domingo, su día libre, para despedirse y darnos recomendaciones de colegas de confianza en varias ciudades, sin revelar nuestro destino real. El aroma familiar de su oficina,
una mezcla de té y libros antiguos, resultaba reconfortante. «Recuerda lo que hemos practicado», le dijo a mi hijo. «Cuando te sientas abrumado, identificar el detonante, aplicar estrategia de afrontamiento, comunicar necesidades», respondió él, como si recitara un mantra. Ella sonrió. «Exactamente. Y recuerda, el cambio es difícil para todos, no solo para ti. Está bien sentir miedo, enojo o tristeza por mudarte». Él reflexionó un momento. «Siento todo eso, pero también curiosidad por nuestra nueva casa». La doctora Chen me miró. «Él va a estar bien. Ustedes dos van a estar bien». La mañana en que partimos, me desperté antes del amanecer. Nuestro sube ya estaba cargado en la entrada, listo para el largo viaje. El vecindario estaba en silencio, roto solo por el canto esporádico de los primeros pájaros. Hice una última revisión de la casa, buscando cualquier cosa que pudiéramos haber olvidado. En el cuarto de mi hijo, encontré una hoja de papel pegada a la pared, con un dibujo meticuloso de nuestra casa y 2 figuras de palitos de pie debajo. En su letra cuidadosa se leía: «Nuestro primer hogar, donde papá me enseñó que no estoy roto». Lo despegué con cuidado y lo guardé en mi billetera. El papel crujió suavemente al doblarlo. Mi hijo ya estaba en el auto cuando salí. Tenía su cuaderno azul abierto sobre el regazo, en una página nueva titulada «Nuestra aventura». El aire de la mañana era fresco y húmedo, con neblina colándose entre las casas. «¿Listo?», pregunté, deslizándome en el asiento del conductor. Miró hacia la casa, luego hacia mí. «Listo, vamos a donde no puedan encontrarnos». Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor, esperando ver un sedán plateado o la camioneta de Jared siguiéndonos. Pero la calle estaba vacía, bañada por la luz suave del amanecer. Éramos libres, por ahora. Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que esto aún no había terminado. Las palabras de María resonaban en mi mente. No van a parar. Gente como su familia no se rinde tan fácilmente. Yo lo sabía muy bien. Por eso tenía una última parada antes de irnos definitivamente del pueblo. Una parada que mi hijo no conocía. Una precaución que esperaba no necesitar nunca, pero que ya no podía permitirme ignorar. Porque cuando se trata de proteger a mi hijo, no pienso correr ningún riesgo. Nuestra última parada fue en un pequeño edificio sin letreros a las afueras de la ciudad. Le dije a mi hijo que necesitábamos recoger unos documentos especiales de viaje, lo cual no era del todo mentira. El edificio parecía ordinario, concreto gris con ventanas polarizadas que reflejaban la luz de la mañana. «Quédate aquí un minuto», le pedí, dejándolo en el auto con su nueva enciclopedia espacial. «No voy a tardar». Una mujer de cabello gris cortado al ras y ojos agudos me recibió. Era Diane, una ex detective de policía que ahora trabajaba como consultora de seguridad privada. Patrick nos había puesto en contacto. Su oficina olía a café y papel. Archiveros llenaban las paredes. «Todo está listo», dijo entregándome un sobre sellado. «Nuevo carné de conducir, tarjeta del seguro social, cuentas bancarias, todo. Tu nueva identidad está tan blindada como he podido lograr. Historial crediticio, registros laborales. Los documentos escolares de tu hijo ya fueron transferidos bajo su nuevo nombre». Asentí con la garganta cerrada. «¿Y el monitoreo? Ya está en marcha. Vamos a rastrear cualquier búsqueda con tus nombres anteriores y cualquier actividad inusual relacionada con tus contactos del pasado. Si alguien se acerca, lo sabrás antes de que ellos lo sepan». De vuelta en el coche, mi hijo apenas levantó la vista de su libro. Las páginas se movían mientras pasaba hojas, absorto en las imágenes de galaxias lejanas. «¿Conseguiste los documentos?», preguntó sin mirarme. «Todo listo», dije, guardando el sobre en mi chaqueta. «¿Listo para nuestra gran aventura?», asintió, pero sus ojos se quedaron fijos en el pueblo que pasaba por la ventana. Edificios y lugares que habíamos conocido durante años se desvanecían en el espejo retrovisor. «He calculado que vivimos en esa casa durante 2347 días», dijo en voz baja. «Son muchos días». «Lo son», asentí, «pero vamos a tener muchos más en nuestro nuevo hogar. ¿Tendrá patio trasero para mi telescopio?». «Aún mejor», le prometí. «Tiene una terraza en el techo, perfecta para observar las estrellas». Eso pareció animarlo. Mientras nos incorporábamos a la autopista, sentí que la tensión en mis hombros empezaba a disminuir. Cuanto más nos alejábamos de nuestra vida anterior, más seguros estábamos. Condujimos durante horas, deteniéndonos solo para ir al baño y estirar las piernas. Mi hijo documentó todo en su cuaderno azul. Matrículas de autos de otros estados, tipos de nubes en el cielo, el kilometraje exacto entre cada parada. El sonido de su lápiz contra el papel se volvió un fondo constante y reconfortante, acompañando el zumbido del motor. «Papá», dijo alrededor de la 6ª hora, «¿vamos a cambiar nuestros nombres como en esos programas de protección de testigos?». Casi doy un volantazo. «¿Estás viendo esos programas otra vez?». Encogió los hombros. «A veces, cuando estás cocinando. Son interesantes, muy estructurados». Suspiré. No tenía sentido mentir. Lo descubriría pronto de todos modos. «Sí, vamos a cambiar nuestros nombres. Solo el apellido, no los nombres de pila. Es para que ciertas personas no puedan encontrarnos fácilmente. ¿Como el abuelo y el tío Jared?». «Exactamente». «Bien», dijo, volviendo a su cuaderno para añadir algo a una lista. «Estuve pensando en apellidos. Me gusta Chen, como la doctora Chen, o Quinn, como la señorita Quinn,
O tal vez algo del espacio, como Armstrong o Hubble. Sonreí. Ya elegimos el nuevo apellido, campeón, pero me gustan tus ideas. ¿Cuál es?, preguntó con entusiasmo. Walker, dije. Vamos a ser los Walker, lo repitió varias veces. Walker, Walker. Suena como si estuviéramos siempre en movimiento. Eso ayuda para esconderse. Exactamente, dije, aliviado de que le gustara. Llegamos a nuestro destino esa misma noche, una ciudad pequeña en otro estado, lo suficientemente lejos para sentirnos seguros, pero no tan remota como para llamar la atención. Había alquilado un apartamento amueblado como base temporal mientras buscábamos una casa definitiva. El apartamento era pequeño pero limpio, con 2 dormitorios y, como había prometido, acceso al techo. El edificio era antiguo, con pisos que crujían y radiadores ruidosos, pero se sentía seguro. Mi hijo eligió de inmediato el dormitorio más pequeño, que tenía estanterías empotradas. Pasó los dedos por los estantes vacíos, ya planeando cómo organizar sus libros. Esto es aceptable, declaró después de una inspección meticulosa. Pero los estantes necesitan etiquetas. Mañana nos encargamos de eso, prometí, sintiendo el cansancio caer sobre mí como una losa. Por ahora, a dormir. Esa primera noche en nuestro nuevo lugar, apenas dormí. Cada sonido desconocido me sobresaltaba. El zumbido del refrigerador, el crujido del sistema de calefacción, sirenas lejanas en una ciudad que aún no conocía. Las sombras parecían moverse en la oscuridad. Revisé el teléfono varias veces, esperando un mensaje de Diane alertándome de que alguien nos había rastreado. Pero la mañana llegó sin sobresaltos. Y luego otra, y otra más. Nos adaptamos a una rutina. Encontré trabajo remoto como redactor técnico, con horarios flexibles que me permitían estar presente para mi hijo. Encontramos una nueva terapeuta, la doctora Ramírez, especializada en autismo y trauma. La escuela local tenía un buen programa de educación especial, con docentes capacitados para manejar crisis sensoriales. Poco a poco, con cautela, empezamos a construir una nueva vida. Mi hijo se adaptó mejor de lo que esperaba. Mapeó el vecindario con precisión. Identificó las rutas óptimas a la biblioteca, al parque, al museo de ciencias. Elaboró gráficos detallados de patrones de tráfico y niveles de ruido a distintas horas del día. Hizo una amiga, una niña tranquila llamada Zoe, que compartía su pasión por la astronomía y no se molestaba por su necesidad de usar un lenguaje preciso. Zoe dice que hablo como un profesor, me contó una noche, visiblemente satisfecho. Dice que está genial, y tiene razón, le dije. Eres genial. Rodó los ojos, pero esbozó una pequeña sonrisa. 3 meses después de nuestra mudanza, recibí la primera alerta de Diane. Jared había empezado a hacer preguntas en nuestra antigua ciudad. Interrogó a antiguos compañeros de trabajo míos, a padres de los compañeros de mi hijo, pero el rastro estaba frío. Habíamos sido cuidadosos. No dejamos dirección nueva ni pistas. Un mes después, otra alerta. Los padres de María contrataron un investigador privado. El detective logró seguir nuestro rastro hasta la frontera del estado, y luego lo perdió. Cada alerta disparaba mi ansiedad, pero cada vez nuestras precauciones resistían. Nuestras nuevas identidades seguían intactas. Para ellos, ya no existíamos. 6 meses después de la mudanza, encontramos un hogar permanente. Una casa pequeña, con patio cercado y, como prometí, una terraza en el techo perfecta para ver las estrellas. La casa necesitaba arreglos, pintura descascarada, una cocina anticuada, pisos que crujían, pero era nuestra. Un nuevo comienzo. El día que nos mudamos, mi hijo colocó sus libros con todo el cuidado del mundo, aplicando nuevas etiquetas con su letra ordenada. Cada libro en su lugar exacto, primero por tema, luego alfabéticamente. Papá, me dijo esa noche mientras estábamos en la terraza, su telescopio apuntando a Júpiter. Creo que nuestra hipótesis era correcta. ¿Qué hipótesis?, pregunté, mirándolo mientras ajustaba con precisión la perilla del enfoque. Que íbamos a estar bien si permanecíamos juntos, respondió. La evidencia lo respalda, añadió. Sonreí. Creo que tienes razón. La vida no era perfecta. Mi hijo todavía tenía crisis de vez en cuando, como cuando sonaba la alarma contra incendios en medio de un examen o cuando reorganizaban los pasillos de cereales en el supermercado. Aún tenía pesadillas en las que lo separaban de mí, y yo todavía me despertaba algunas noches empapado en sudor frío, convencido de haber oído la camioneta de Jared en la entrada. Pero esos momentos se volvieron menos frecuentes. Los días buenos superaban a los malos. Un año después de la mudanza, recibí un mensaje de Patrick. Jared había sido arrestado, no por algo relacionado con nosotros, sino por fraude. Estaba dirigiendo una especie de estafa de inversiones, y una de sus víctimas había presentado cargos. Enfrentaba una condena seria. Una preocupación menos, escribió Patrick. Pensé que querría saberlo. No compartí esta noticia con mi hijo. No quería reabrir heridas. Pero esa noche dormí un poco mejor. 2 años después de nuestra nueva vida, recibimos un paquete inesperado reenviado a través de la oficina de Patrick, la única persona que conocía nuestra dirección actual. Dentro había una carta de María. La leí solo, preparándome para amenazas o exigencias. El papel era de calidad, con un leve perfume que recordaba al que solía usar. Pero en lugar de eso, encontré una disculpa. Más larga, más detallada,
y aparentemente más sincera que la que había ofrecido en el estacionamiento del tribunal. Hablaba de su terapia, de enfrentar a sus padres, de la manipulación, de la culpa que cargaba por haber abandonado a su hijo. No pedía verlo ni saber dónde estábamos. Solo quería que supiéramos que lo sentía, de verdad, que esperaba que estuviéramos a salvo y felices. Adjunto a la carta había una pequeña caja azul que contenía un fragmento de meteorito, una roca espacial auténtica con sus certificados de autenticidad. Recuerdo que le gustaba el espacio, escribió. Tal vez algún día quiera esto, y si no, lo entiendo. Dudé si mostrarle todo esto a mi hijo. Estaba tan bien, progresaba en la escuela, tenía amigos, seguía sus pasiones con la misma intensidad de siempre, pero con menos ansiedad. ¿Por qué arriesgarme a alterar ese equilibrio? Pero merecía tomar sus propias decisiones sobre su relación con su madre, por limitada que fuera. Esa tarde le mostré la carta y el meteorito. Leyó la carta con atención. Su rostro era difícil de leer. Luego examinó la roca, girándola entre sus manos. Era densa, oscura, con patrones sutiles en la superficie. Es una condrita, dijo al fin. Probablemente del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Muy antigua, miles de millones de años. ¿Qué quieres hacer con ella?, pregunté. Pensó un momento. Quiero conservarla para mi colección. La colocó con cuidado en su escritorio, junto a sus otros tesoros espaciales. Pero no quiero responderle, al menos no todavía. Está perfecto, le aseguré. No tienes que decidir nada ahora. Asintió y luego preguntó, ¿ella sigue viendo al abuelo y al tío Jared? No, le respondí con honestidad. Dice que ya no tiene contacto con ellos. Bien, dijo, volviendo a la tarea que estaba haciendo. Tal vez algún día le escriba, cuando sea mayor, para preguntarle sobre rocas espaciales. Cuando estés listo, le dije. No hay apuro. 3 años después de nuestra huida, recibimos la noticia de que mi ex-suegro había fallecido. Patrick, que había seguido monitoreando a la familia desde lejos, nos envió un correo breve pero con toda la información clave. Infarto, informó. La abuela se mudó a una residencia en Florida. Jared sigue en prisión. María vive en otro estado. Trabaja como asistente en una escuela. La amenaza que había pendido sobre nuestras cabezas durante tanto tiempo, finalmente, había desaparecido. Esa noche encontré a mi hijo sentado en la terraza, con su telescopio apuntando al cielo y su cuaderno azul abierto junto a él. La noche estaba clara y fresca, con estrellas dispersas como diamantes sobre el firmamento. «Papá», dijo sin apartar la vista del ocular. «Estuve pensando en nuestra casa vieja». Me senté a su lado. «¿Y qué piensas?» «Que ya no recuerdo cómo era exactamente. Intento imaginarla, pero los detalles se me escapan. Parecía molesto por eso. Eso pasa», le dije con suavidad. «Los recuerdos se desvanecen». Se volvió hacia mí. «Pero no quiero olvidarlo todo. Hay cosas importantes que uno debe recordar». Saqué de mi billetera el dibujo que había hecho el día que nos fuimos. La casita con las 2 figuras de palitos y la frase «Nuestro primer hogar», donde papá me enseñó que no estoy roto. El papel estaba doblado y algo arrugado, pero aún legible. Sus ojos se agrandaron. «¿Lo guardaste?» «Por supuesto que sí», respondí, entregándoselo. «Hay cosas que vale la pena recordar». Estudió el dibujo, repasando las líneas con el dedo. «¿Podemos enmarcarlo y ponerlo en mi cuarto?» «Claro que sí». Guardó el dibujo con cuidado en su cuaderno y volvió a mirar por el telescopio. Después de un rato dijo, «Me alegra que nos hayamos mudado aquí». «A mí también, campeón», aunque al principio daba miedo, aunque tuvimos que cambiar de nombre y dejarlo todo atrás. Ajustó el enfoque del telescopio. Valió la pena. Miré hacia la inmensidad del cielo, las mismas estrellas que solíamos mirar desde nuestro patio anterior, pero aquí parecían más brillantes, más nítidas. «Sí», dije, «definitivamente valió la pena». Esa noche, mientras lo arropaba, un ritual que decía que ya era muy grande para disfrutar, pero que claramente seguía apreciando, me preguntó, «Papá, ¿crees que algún día tengamos que huir otra vez?» Negué con la cabeza. «No, campeón. Ahora estamos a salvo. Este es nuestro hogar». «Bien», dijo subiendo la manta hasta la barbilla. «Porque me gusta estar aquí. Me gusta ser un walker». «A mí también», dije sonriendo. Cuando me giré para apagar la luz, dijo, «Papá, una cosa más». «¿Qué pasa?» «Gracias. Por no rendirte. Por luchar por nosotros». La garganta se me cerró. «Siempre, campeón. Siempre». 5 años después de dejar atrás nuestra antigua vida, lo celebramos con un viaje de campamento a una reserva de cielo oscuro, un lugar sin contaminación lumínica donde las estrellas brillaban con una claridad impresionante. Mi hijo, ahora de 10 años, montó su telescopio con la destreza de siempre, consultó sus mapas estelares y tomó notas en la última versión de su cuaderno azul. Esa noche, mientras estábamos junto al fuego, de repente me preguntó, ¿extrañas nuestra vida anterior? Reflexioné un momento. Extraño algunas cosas, algunas personas, pero no extraño el miedo. Asintió, pensativo. Yo solía tener miedo todo el tiempo. Ni siquiera me daba cuenta, hasta que nos mudamos y dejé de sentirme así. ¿Y cómo te sientes ahora?, le pregunté. Miró hacia las estrellas, su rostro iluminado por la luz de la fogata. «Seguro», dijo simplemente. «Y no estoy roto. Nunca lo estuviste». Lo abracé por los hombros.
y por una vez no se apartó. Eso es todo lo que siempre quise para ti. Nos quedamos en silencio, observando las brasas del fuego bailar como estrellas lejanas. El pasado ya no podía alcanzarnos. Lo habíamos superado, lo habíamos dejado atrás, lo habíamos vencido. Éramos los Walkers ahora, y estábamos en casa,